El aire en el gran auditorio era pesado, denso con los sueños de decenas de jóvenes pianistas y la ansiedad de sus padres. Para Leo, un niño de 11 años cuya ropa gastada desentonaba con el brillo pulido del escenario, aquel era el día más importante de su vida. Estaba en las audiciones para el concurso de piano juvenil más prestigioso del país, una oportunidad que parecía un milagro. Su piano en casa era un teclado viejo, con 2 teclas que no funcionaban, un regalo de un vecino bondadoso. Pero en sus dedos, aquel teclado se transformaba en una orquesta, su imaginación llenando las notas que faltaban. No tenía un profesor particular. Su maestro era un viejo libro de partituras que había encontrado en la basura, con las páginas amarillentas. Su pasión era pura, nacida no de la ambición, sino de un amor profundo e innato por la música. En el jurado, sentado en el centro como un rey en su trono, estaba el maestro Antúnez, una leyenda de la música clásica. Era un hombre conocido tanto por su genio musical como por su arrogancia implacable y su desprecio por la imperfección. Su mirada recorría a cada concursante con una frialdad analítica, buscando no el talento, sino el fallo. Para él, la música no era emoción, era una disciplina de precisión quirúrgica, y él era su más riguroso guardián. Cuando llegó el turno de Leo, el maestro Antúnez miró al niño humilde con un desdén mal disimulado. Veía la ropa remendada, los zapatos gastados, y su veredicto se formó incluso antes de que se tocara una sola nota. Para el maestro, la pobreza era una forma de imperfección, una disonancia que no pertenecía a su mundo de élite. Aquel niño, en su mente, ya estaba descalificado, una nota equivocada en su sinfonía de perfección. Leo se sentó al piano de cola, sus pequeñas manos pareciendo aún más frágiles sobre la inmensidad de las teclas de marfil. Respiró honco, tratando de calmar el corazón que latía descontroladamente en su pecho, y cerró los ojos por un instante. Imaginó su viejo teclado, su refugio seguro, y comenzó a tocar, no para el jurado, sino para sí mismo. La pieza que eligió no era de las más complejas técnicamente, pero era una que le permitía derramar su alma. Las notas fluían de él, llenas de una melancolía y una belleza que desmentían su tierna edad. Su música contaba una historia de soledad, pero también de una esperanza obstinada, una pequeña flor naciendo en el cemento. Sin embargo, el maestro Antúnez no escuchaba la historia, escuchaba solo las imperfecciones de una técnica no pulida. En medio de un pasaje particularmente emotivo, la pasión de Leo le hizo presionar una tecla con un poco más de fuerza de lo que exigía la partitura. ¡Pare! La voz del maestro resonó en el auditorio, cortante como un trozo de cristal, haciendo que Leo se estremeciera y se detuviera abruptamente. Esto es una audición para un concurso de prestigio, no un recital sentimental de aldea, muchacho. Su técnica es rudimentaria, su interpretación es indisciplinada. Está insultando al compositor y a este piano. Está perdiendo nuestro tiempo. Por favor, retírese del escenario. Está expulsado. La palabra expulsado fue un golpe físico, una humillación pública que hizo que las lágrimas brotaran en los ojos de Leo. Se levantó, hizo una reverencia temblorosa y salió del escenario bajo la mirada helada del maestro y los susurros del público. Aquel día, su mayor sueño se había transformado en su peor pesadilla, aplastado por la crueldad de un hombre. La salida de Leo del escenario fue la caminata más larga y solitaria de su vida. Cada paso, desde el piano hasta las cortinas de terciopelo, parecía durar una eternidad, con el silencio del auditorio pesando sobre él. Podía sentir cientos de ojos sobre sí, algunos con pena, otros con desprecio, y cada mirada era como una pequeña aguja. Las palabras del maestro Antúnez resonaban en su cabeza, la palabra expulsado repitiéndose como un disco rayado. La humillación era un fuego que le quemaba el rostro y el cuello, una vergüenza tan profunda que deseaba que el suelo se abriera. Al llegar a los bastidores no se detuvo. Corrió, huyendo de las miradas y los susurros, su pequeño cuerpo temblando. No volvió junto a los otros concursantes, no buscó el consuelo de nadie. Corrió fuera del teatro, hacia el aire frío de la calle, su corazón roto en 1000 pedazos.
Aquel día, el maestro Antúnez no solo le robó un lugar en el concurso, le robó la alegría de tocar. El piano, que antes era su refugio, se convirtió en el símbolo de su mayor dolor, de su mayor humillación. La música, su única amiga, lo había traicionado, exponiéndolo a la crueldad del mundo. Caminó a casa, las lágrimas mezclándose con la fina lluvia que comenzaba a caer, un niño cuyo mundo había perdido el color. Se juró a sí mismo, aquel día, que nunca más tocaría un piano. El dolor era demasiado grande, el recuerdo demasiado vivo, la herida demasiado profunda para ser curada jamás. Y durante muchos años cumplió esa promesa, enterrando su don bajo capas de silencio y resentimiento. Los años que siguieron fueron definidos por aquel momento de humillación. Leo creció. El niño dio paso a un joven, pero la sombra del maestro Antúnez permaneció. Terminó la escuela con notas mediocres, su pasión por el aprendizaje silenciada junto con su música. Para sobrevivir, aceptó un empleo como archivero en la biblioteca de música de la ciudad, un castigo irónico. Todos los días manejaba las partituras de los grandes maestros, las mismas que una vez soñó tocar. Sus manos, que nacieron para danzar sobre las teclas, ahora sellaban y organizaban el silencio en estanterías polvorientas. Veía a jóvenes estudiantes de música entrar en la biblioteca, sus ojos brillando con la misma esperanza que él tuvo un día. Y en cada uno de ellos veía el fantasma del niño que fue, sintiendo una punzada de un dolor antiguo. Nunca hablaba de su pasado, de su talento. Era un secreto enterrado, una tumba en su alma. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, solo en la biblioteca, encontró una partitura rara y olvidada. Era una pieza de una complejidad y belleza abrumadoras, una que el propio maestro Antúnez había intentado tocar en vano en su juventud. Leo sintió un escalofrío. Sin pensar, sus dedos comenzaron a moverse sobre la mesa, trazando las notas. La melodía comenzó a formarse en su mente y se dio cuenta, con un shock, que la música nunca lo había abandonado, solo estaba dormida, esperando el momento adecuado para despertar, más fuerte y más sabia. Aquel momento no fue de alegría, sino de una profunda y melancólica aceptación. Era músico y no podía huir de su destino. El descubrimiento de la partitura fue la primera grieta en la presa de silencio que había construido. La música, antes una fuente de dolor, comenzó a transformarse en una curiosidad silenciosa, una llamada. Comenzó a estudiar teoría musical en secreto, devorando los libros de la biblioteca durante sus descansos. No era para convertirse en pianista, se decía a sí mismo. Era solo para comprender el lenguaje que lo atormentaba. Cada día sentía la atracción del piano, un miedo y un deseo que luchaban dentro de él. Años después de su expulsión, el mismo concurso de piano anunció una edición especial de Regreso. Era una oportunidad para pianistas que, por cualquier razón, habían abandonado su sueño de tener una segunda oportunidad. La noticia golpeó a Leo como un trueno. El concurso que lo había destruido ahora le ofrecía la redención. El maestro Antúnez, ahora más viejo y aún más temido, sería nuevamente el presidente del jurado. La idea de enfrentarlo de nuevo era aterradora, una invitación a reabrir su herida más profunda. Pero la imagen de aquella partitura imposible, la música que ahora comprendía, era más fuerte que el miedo. Decidió inscribirse no para ganar, no para demostrarle nada al maestro, sino para sí mismo. Era para demostrarle al niño de 11 años que todavía lloraba dentro de él que la música no lo había traicionado. Era para demostrar que la crueldad de un hombre no tenía el poder de definir su valor. Su inscripción fue un acto de desafío silencioso, una promesa de que, esta vez, no huiría. El día del concurso llegó, y el auditorio parecía exactamente el mismo, un monstruo dormido. Leo, ahora un hombre, sintió el mismo nudo en el estómago que el niño había sentido años antes. No llevaba un traje caro, pero su ropa estaba limpia, su postura era diferente, marcada por la dignidad. Tras bastidores vio a los otros concursantes, mayores, cada uno con su propia historia de sueños interrumpidos. Había una camaradería silenciosa entre ellos, un entendimiento mutuo del coraje que se necesitaba para estar ahí. Cuando llamaron su nombre, caminó hacia el escenario, su corazón latiendo a un ritmo constante, no de miedo, sino de determinación.
El maestro Antúnez estaba ahí, en su trono, su rostro más arrugado pero sus ojos tan fríos como siempre. No reconoció a Leo. Para él, el niño humilde de años atrás era solo un rostro olvidado más. Leo se sentó al piano, sus manos ahora grandes y fuertes posándose sobre las teclas. No cerró los ojos, miró directamente a la oscuridad del público, a su pasado. No tocó una pieza de su viejo libro, sino la partitura imposible que había encontrado en la biblioteca. La pieza que el propio maestro nunca había logrado dominar. Las primeras notas sonaron, complejas, poderosas, llenando el auditorio con una autoridad inesperada. El maestro Antúnez, que estaba hojeando sus papeles con indiferencia, levantó la cabeza abruptamente. Reconoció la música, y su rostro, por primera vez, no mostró arrogancia, sino puro shock. La ovación duró varios minutos, un mar de manos aplaudiendo y rostros maravillados. Leo, todavía sentado al piano, sintió una ola de emoción tan fuerte que casi lo derriba. No era el aplauso lo que lo conmovía, sino lo que representaba: aceptación, reconocimiento, sanación. El niño que había sido expulsado de aquel mismo escenario ahora estaba siendo celebrado como un héroe. El maestro Antúnez se acercó al escenario, un acto que sorprendió a todos los que conocían su reputación. No subió, solo se paró frente a Leo, sus ojos aún húmedos. «Estaba equivocado», dijo. Su voz, normalmente tan imponente, ahora un susurro ronco. «Escuché las notas, pero no escuché la música». «Su nombre, por favor», pidió, no como un jurado, sino como un admirador. «Leo», respondió él, su propia voz sonando extraña en sus oídos. «Leo», repitió el maestro, «hoy usted no ha ganado un concurso. Nos ha recordado a todos por qué existe la música. Y le ha enseñado a un viejo tonto una lección que nunca olvidará». Leo no ganó el premio en metálico de aquel concurso. El premio fue otorgado a otro concursante por cuestiones técnicas. Pero ganó algo mucho más valioso: su voz, su dignidad y la paz con su pasado. Su regreso no fue solo legendario, fue una sinfonía de redención, tocada para que todos la oyeran. Y su historia se convirtió en una leyenda en los pasillos de la música, un recordatorio de que el mayor talento a menudo florece en el silencio.